saludo, hermano y hermana de Radio María Dominicana. Qué lindo el poder compartir contigo una vez más este espacio de fe en clave de mujer. La hermana Simona Rosario, quien te habla de las hijas de San Pablo, de las hermanas Paulinas, muy contenta de poder compartir este tema de fe desde la palabra de Dios que vamos a estar reflexionando en este día. He decidido escoger este tema porque las veces en mis años de juventud que yo intenté leer la Biblia corrida de una sola, como que de un solo tirón, pues fueron lecturas que de verdad fracasaron. Y estos capítulos eran al menos unas 4 veces fueron como que la piedra de tropiezo para yo continuar la lectura, porque son unos capítulos un poquito tediosos, quizás uno no lo entiende mucho y al menos a mí se me hizo bien difícil hacer la lectura continuada de la palabra de Dios en estos capítulos del libro del Éxodo, y por eso te los quiero compartir. ¿Para qué? Para que entonces luego de esta explicación, de esta aproximación a estos capítulos, entonces puedas leerlo de corrido, pues comprendiendo la riqueza de todo lo que hay escondido en este texto sagrado. ¿Y cuáles son los capítulos? Vamos hoy a compartir del capítulo 25 al capítulo 30 del libro del Éxodo. Y en estos capítulos del libro del Éxodo, lo que se nos va a estar narrando es todo el proceso, todas las indicaciones que le da el Señor al pueblo para la construcción del templo, para la construcción del tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios, como la iglesia, ¿no? Como la iglesia de los judíos, el templo sagrado, que el Señor entonces les iba dando indicaciones precisas de cómo debían construirlo. Hasta que en el Nuevo Testamento pues se nos va a decir que ese templo, presencia de Dios, es nuestro cuerpo. Así que vamos a ir haciendo como que el proceso, ver cómo el Señor le fue revelando al pueblo cómo debía ser el santuario, para qué elementos debía contener, de qué manera incluso tenía que ser la adoración. Entonces, para ver cómo nosotros lo hemos recibido hoy y cómo ha evolucionado al pequeño sagrario que tenemos en las iglesias y al sagrario que es nuestro propio corazón. Así que vamos primero a escuchar en el capítulo 25. Si tienes tu Biblia, pues te invito a que vayas abriéndola y vayamos siguiendo la lectura. Obviamente, por cuestión de tiempo no vamos a poder leer esos 5 capítulos del libro del Éxodo. Sin embargo, pues vamos a leer unos trozos. Y pues te invitamos a que cuando tengas espacio en un segundo momento, pues puedas retomar esas lecturas y entonces adentrarte y sacar tu propia experiencia de Dios, la propia riqueza que el Señor pues quiere donarte con este texto sagrado. Así que Éxodo, libro del Éxodo, acuérdate que es el segundo libro de la Biblia. Primero está el Génesis, luego está el Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 25. Y vamos a proclamar del 23 al 30. Vamos a estar cogiendo así como que fragmentitos para yo poder entonces agarrarme de ahí para hacer algunas anotaciones importantes. Entonces le pedimos a Jonathan que nos ayude con la proclamación de este texto, Éxodo 25 del 23 al 30. Del libro del Éxodo. Harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 de ancho y 1,5 codos de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno de ella un reborde de 1 palmo de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás 4 anillas de oro y pondrás las anillas en los 4 ángulos correspondientes a sus 4 pies. Estarán las anillas junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para
Las libaciones de oro puro los harás, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Pues uno de repente lee eso y uno se queda casi que igual, ¿no? Pero mira qué lindo es todo esto, mira. Esto vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento y voy a estar también haciendo algunos brincos al Nuevo Testamento y cómo se dio esto en Jesús. Mira, lo primero que nos habla aquí es de lo que tiene que haber en el atrio. En el atrio del templo es importante que haya un altar para el sacrificio y una fuente del lavacro. Acuérdate que para los judíos el tema de la purificación es un tema muy importante. Entonces, en primer momento vamos a encontrar en el templo lo que sería el altar del sacrificio y la fuente del lavacro. ¿Para qué? Para que cuando uno entre o cuando uno se encamine para entrar a la presencia del Señor, pues ya uno esté purificado. Luego está el lugar santo. Y en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, que ahí también tenemos el símbolo de la palabra de Dios. Y vamos a encontrar también el candelabro, que es signo de la presencia del Espíritu Santo. Y el altar del incienso, que es el lugar de la oración. Todo esto, ¿para qué? Para que nosotros vayamos haciendo un proceso interior que nos permita entrar al lugar santísimo. Si hacemos así como que un recorrido bíblico, ¿no? Y extraemos algunas citas, pudiésemos hacer también este recorrido. Mira, la primera carta, en Proverbios capítulo 12 nos habla: hemos entrado al camino de la justicia. Por tanto, un primer paso es ponernos en camino de la justicia, que es el camino de Dios. Luego, en el Salmo 100, versículo 4 nos dice: entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En Romanos 12, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. En Hebreos 10, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En la primera Colosenses 1, dice: hemos llegado al lugar de la revelación de la verdad y tenemos una hermosa comunión y compañerismo con Dios. En el Salmo 119, la palabra de Dios es nuestro pan diario. Por eso amamos su palabra y siempre meditamos en ella. El capítulo 6 del Evangelio de Juan: es el Espíritu quien nos revela toda verdad de la palabra de Dios. El Salmo 141. Presentamos nuestras oraciones al Padre, pues son ellas las que nos llevan a su presencia. Aquí estos textos bíblicos nos van como que revelando el itinerario hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. Es importante acercarnos al lugar del sacrificio, al altar del sacrificio, purificarnos, acercarnos a la mesa de los panes de la proposición, al pan de la palabra. Es importante dejarnos conducir por el Espíritu Santo, que es la luz representada en el candelero, y luego al altar del incienso. Y uno dice: todo ese camino para entrar en la presencia de Dios. No hemos dicho nada todavía. Luego, ¿verdad? Que hemos concluido lo que nos dice el capítulo 25 del libro del Génesis. Recuerden que yo voy a estar solo leyendo unos extractos, unos pedacitos, de manera que sea como que un boca para que nosotros podamos adentrarnos en este texto que a simple vista parece árido, pero que cuando uno lo profundiza, uno descubre una gran riqueza y un regalo de Dios maravilloso escondido en esta sagrada escritura. Ahora quiero compartirte
el capítulo 26 también del libro del Éxodo, 26 del 1 al 14. El capítulo completo describe todo este proceso del tabernáculo, pero pues vamos a leer del 1 al 14. Adelante, Jonathan. Del libro del Éxodo. Harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie, y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices para que la morada forme un espacio único. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza será de 30 codos, de 4 la anchura. Las 11 piezas tendrán la misma medida. Juntarás 5 piezas en una parte y 6 en la otra, y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. Como las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. Lo que excede en longitud a las piezas de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro, para cubrirla. También harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. La primera pregunta que al menos yo me hice al leer esto era, ¿y qué medida es un codo? ¿Un codo es del codo al brazo o del codo al hombro o un codo es solo el área del codo? ¿Qué medida? ¿Cómo se mide un codo? Bueno, para Dios se ve que era muy claro el idioma que estaba hablando, así que no nos perdamos en esas pequeñeces. ¿Qué medida es un codo? Ok, no nos perdamos en esas pequeñeces. ¿Cuáles son los materiales de lo que está hecha esta tienda? Está hecho de 48 tablas de acacia recubiertas de oro, fundadas sobre 96 bases de plata. El número 48 representa el sacerdocio, siendo únicamente el sacerdote quien podía entrar al lugar santísimo. El 96 nos habla del gobierno que está por venir. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo, representa su perfección. El oro, ¿verdad?, que esa madera de acacia está recubierta por ambos lados de oro, representa la divinidad de Cristo, y la plata representa la redención que Cristo ha venido a traernos. Está cubierto por 2 cortinas y 2 cubiertas, las cuales muestran la vida cristiana. La cortina de pelo de cabra, que me pareció súper extraño, ¿verdad? Esto nos habla de la separación del mundo
Y la cortina de lino fino representa la justicia de Cristo. Tenía querubines, tenía ángeles, sobre que son símbolos de la presencia de Dios y de su santidad. La cubierta de pieles de tejón nos habla de nuestra humanidad, y la cubierta de piel de carnero teñido de rojo nos habla de la cobertura de la sangre de Cristo. También nos habla de la sustitución de Isaac. Recuerdan que el sacrificio, ¿verdad?, que pidió el Señor hacer a Abraham era de sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando iban de camino, Isaac le dice, pero Padre, tenemos la leña, tenemos las piedras, tenemos el altar, ¿y dónde está la víctima? O sea, falta un pequeño detalle, falta la víctima, porque Isaac no sabía que la víctima era él. Y lo que le dice Abraham es, Dios proveerá. Pues ahí la víctima fue sustituida. En el caso de Cristo, la víctima será el mismo Cristo, y el Padre no sustituirá a esta víctima. Luego entonces nos habla también de la puerta del lugar santísimo. Y esa puerta es llamada la vida. El nombre que le ponen a esa puerta es la vida. Y la vida es símbolo o es figura de Cristo. De hecho, el mismo Cristo dice, yo soy la puerta, en el Evangelio de Juan. Los materiales de la construcción, ¿verdad?, nos hablan también de unas columnas. Y esas columnas también son de madera de acacia, que, como dije hace un ratito, representan la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible y su perfección. ¿Y por qué? ¿Por qué elige el Señor la madera de acacia? Porque esa madera no se pudre. Y como no se pudre, entonces representa a este Cristo que no se corrompe. También están recubiertas de oro, que representan la divinidad de Cristo, y la plata, como dije, simboliza la redención de Cristo. El lino. Saben que el lino es el material oficial litúrgico, o sea, el material perfecto para la liturgia es el lino. Por eso es que muchas veces el mantel, los purificadores, ¿cómo es que le llaman al otro? La palia, el corporal, todos estos están hechos preferentemente de lino. Claro, de repente pues ya uno se moderniza y lo hace de otros materiales, ¿no? Pero el lino es el material de los dioses. Y como es el material de los dioses, pues se reserva para Cristo, y de hecho en las instrucciones que da el Señor está justamente el lino como un material importante en que debe tener las cortinas allí del templo. ¿Y que representan? La justicia de Cristo. Los querubines representan todo lo celestial. ¿Y cuáles son los colores? Yo decía, pero es que yo no vi ningún color. Y es que, claro, de repente para mí eso no necesariamente eran colores, pero déjame ver dónde fue que yo lo anoté. Está la púrpura violeta y la escarlata. Estos dos colores pues vienen aquí a representar la palabra de Dios, el ministerio de realeza y el ministerio sacerdotal. Y ellos se relacionan entonces con la perfección. Entonces, si hablamos de las cuatro columnas que representan, ¿verdad?, que están representadas en este texto, pudiésemos decir que ¿quién es esa columna? Cristo, pues es el Cordero. Y ese Cristo, como el Cordero de Dios, también se pueden, tiene como que un paralelismo con una figura universal, como lo son, pues, por ejemplo, Caifás, Anás, el rey Herodes y Poncio Pilato. En el plano terreno, como que se considera columna estas figuras religiosas y políticas, como son Anás, Caifás, el rey Herodes y Poncio Pilato. Pero en realidad la columna es Cristo, el Cordero de Dios. Y otra columna, pues somos nosotros los creyentes.
Y los creyentes en el contexto como que universal sería el mundo, quien representa una columna. Otra columna podría estar representada incluso por Satanás, otra columna por la iglesia y la cuarta columna por Cristo. Y en síntesis, nosotros muchas veces le damos la importancia de columna a una columna, perdóneme la redundancia, que en realidad no es lo suficientemente fuerte, firme y resistente como para mantener firme toda la estructura en un momento de crisis, y más bien puede ser una columna ficticia. ¿Saben que existen columnas solo de embuste? Pues sí, pues muchas veces nosotros consideramos a una columna de embuste, una columna ficticia, una columna de adorno, la consideramos como una columna angular, como una columna importante. Y en realidad, la verdadera columna sobre la cual nosotros tenemos que construir nuestra vida, nuestro edificio, es Cristo Jesús y nuestra vida de creyente. Cuando entonces nosotros ya tenemos estos detalles así como que medio claro, podemos entonces decir que esos colores de la puerta, a lo que hemos hecho referencia, representan la palabra de Dios, el ministerio de la realeza de Cristo, el ministerio sacerdotal y la perfección que es Cristo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, si la memoria no me falla, que me falla con bastante frecuencia, se habla de la perfección de Dios y se nos invita a nosotros a ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. La puerta llamada de la verdad también es figura de Cristo. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La cortina o la puerta colgante hecha de lino fino, lo cual habla de la justicia de Dios, y ahí podemos referirnos al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Entonces, si hablamos de 5 columnas construidas, serían de material que simbolizan a Cristo, la madera de acacia, que es lo incorruptible de Cristo, el oro, que es la divinidad de Cristo, el bronce, que es el sufrimiento de Cristo, y como quinto sería el juicio, la gracia de Dios y la separación. Por tanto, cuando Dios está hablándonos de este lugar santísimo, está tomando en consideración toda la grandeza de Dios, toda la perfección de Dios y también toda la imperfección humana. La trae a consideración y nos mueve a nosotros a fijarnos entonces en lo que es lo eterno y no en entristecernos con aquello que es pasajero, que es corruptible. Vamos a hacer una pausa musical. En esta pausa musical quiero regalarte esta canción del grupo Gesed que se llama Tierra Santa, y la canción va a ser como que un momento para orar y para pedirle al Señor que nos ayude a adentrarnos en su templo santo, pero al mismo tiempo que Él venga a habitar nuestro cuerpo santo, que sea un momento de intimidad con el Señor, donde con la voz de este grupo que canta realmente maravilloso, un don muy grande de Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros, las voces y las letras que ha compuesto el grupo Gesed, que nos ayuden también a nosotros a adentrarnos en el terreno sagrado que es Dios, y que le permitamos a Dios entrar en el terreno sagrado que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a la pausa musical y ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. Estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo.
en su presencia en tierra santa. Tierra santa, estamos en tierra santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Esta es tierra santa, estamos en tierra santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Aquí estamos en tierra santa, y yo sé que hay ángeles alrededor. Alabemos a Jesús. Aquí estamos en su presencia. Aquí estamos en su presencia. Aquí estamos en su presencia en tierra santa. De regreso a Fe en Clave de Mujer. Nos decía la canción, porque el Señor está aquí y donde está Él es santo. Qué bello, ¿verdad? Que el Señor santifica nuestro lugar, santifica nuestras iglesias y santifica nuestro cuerpo. Qué bello que el Señor se dedica también a esos detalles pequeños de la vida, a entrar en nosotros y a elevar nuestra humanidad con su divinidad. Estamos en el programa de hoy con los capítulos del 25 al 30 del libro del Éxodo. Y en estos capítulos el tema central es la construcción del templo, con todos los detalles del tabernáculo, las columnas, los colores, todos los detalles, que cuando uno lo lee así como que de corrido puede parecer un poquito árido, pero me ha parecido a mí realmente pues fascinante el poder pues compartir una literatura que he encontrado sobre estos capítulos del Éxodo. Vamos a escuchar ahora, vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan que nos lea en el capítulo 27 del libro del Éxodo, del 1 al 8. Éxodo 27, del 1 al 8. Del libro del Éxodo: harás el altar de madera de acacia de 5 codos de largo y 5 de ancho. Será cuadrado y tendrá 3 codos de alto. Hará sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos, que formarán un cuerpo con él. Los revestirás de bronce. Le harás ceniceros para la grasa incinerada, paletas y aspersorios
contenedores y braseros. Fundirás de bronce todos estos utensilios. Fabricarás para él una rejilla de bronce en forma de red, y en los 4 extremos de la red fijarás 4 anillas de bronce. La colocarás bajo la cornisa inferior del altar, de modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Harás varales para el altar, varales de madera de acacia que revestirás de bronce. Para transportar el altar, se pasarán estos varales por las anillas de ambos lados del altar. Harás el altar hueco de paneles conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. Vuelvo a los codos. Es difícil determinar cuánto es un codo, cuántos son 5 codos de largo, de ancho, de alto. Pero bueno, esa parte en realidad no es tan importante. Resulta que el número 5 dice 5 codos de largo por 5 de ancho por 3 de altura. El número 5 representa la gracia y el número 3 representa la Trinidad. Representa, por tanto, la gracia de Dios en nosotros. Así que no es tanto las medidas del codo 1, del codo 2, del codo 3, sino la gracia de Dios en nosotros. Habla también de cuernos, de 4 cuernos en las esquinas. Y estos representan los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que es figura de Cristo, el Cordero, quien se dio a sí mismo para salvar a todos los hombres. La madera de acacia, habíamos dicho que precisamente se escoge porque es una madera que no se pudre, es una madera incorruptible, es resistente, representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible y su perfección. El bronce, todas estas esquinas estaba también lo que sería el altar del sacrificio, estaría también cubierto de bronce. Y eso es símbolo del sufrimiento. Representa a Cristo, quien sufrió y murió por nosotros. También se habla de los utensilios que tienen que estar ahí en el altar del sacrificio. Todos están hechos de bronce y tenían usos específicos, ya sea para manipular el sacrificio, recolectar las cenizas, recibir la sangre, etc. Espiritualmente, esto nos habla de los distintos ministerios del cuerpo de Cristo. Todos tenemos quizás un don, una función, una misión, algo que realizar, y cada cosa es igualmente importante. No somos unos prescindibles y otros imprescindibles. Todos somos importantes en el momento del sacrificio y de la construcción del reino. Vamos ahora a escuchar los versículos de ese mismo capítulo 27, del 9 al 19. Del libro del Éxodo. También harás el atrio de la morada. Del lado del Negev hacia el sur, el atrio tendrá un cortinaje de lino fino torsal, en una longitud de 100 codos a uno de los lados. Sus 20 postes descansarán sobre 20 basas de bronce. Sus ganchos y varillas serán de plata. A lo largo del lado septentrional habrá igualmente un cortinaje en una longitud de 100 codos, con sus 20 postes que descansarán sobre 20 basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas serán de plata. A lo ancho del atrio, por el lado occidental, habrá un cortinaje de 50 codos. Sus postes serán 10 y 10 igualmente las basas en que descansarán. La anchura del atrio al este, al oriente, será de 50 codos. 15 codos tendrán el cortinaje de un lado, con sus 3 postes y sus 3 basas. Por el otro lado, otro cortinaje de 15 codos, con sus 3 postes y sus 3 basas.
La puerta del atrio tendrá un tapiz de 20 codos, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Tendrá 4 postes y 4 basas. Todos los postes que rodean el atrio tendrán varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y basas de bronce. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto, todo de lino fino torsal y con sus basas de bronce. Todos los utensilios de la morada para toda clase de servicios, con toda su clavazón y toda la clavazón del atrio serán de bronce. Cerca, bueno, el lugar del atrio sería así como que el recibidor, ¿no? Sería como que la parte primera con la que uno se encuentra en el templo. Cerca, la cerca o la pared que rodea el tabernáculo está diseñada de lino fino color blanco y sostenida por columnas de bronce unidas con molduras de plata. El lino representa la justicia de Cristo. Las medidas las medidas de la cerca o de la pared, pues volvemos con los codos, serían 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. En la numerología bíblica, esto viene a significar los 100 codos de largo, Cristo fructífero, como ahí lo podemos comparar con lo que nos dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 23. Los 50 codos de ancho representan la libertad de las que nos habla el capítulo 25 del libro del Levítico. Y los 5 codos de alto es igual a la gracia y al juicio del que nos habla Mateo en el capítulo 25. Las columnas son figuras de estabilidad. Habían 20 columnas tanto en el lado norte como en el sur y 10 columnas en los lados este y oeste. El bronce simboliza el juicio divino, la plata nos habla de la redención, por tanto, el número 20 es símbolo de madurez, el número 10 representa guardar la ley y el número 60 testigos maduros y fieles. Así que nada es casualidad de todos estos números que están puestos en este texto sagrado. Cuando hablamos de la puerta del atrio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esta puerta tenía 4 columnas, las cuales significan una invitación para todas las personas que deseen la salvación. El 4, pues estamos hablando de los 4 puntos cardinales, así que los que vienen de todos lados. Pues según la numerología bíblica, el número 4 significa el cosmos, significa el mundo, es decir, los 4 puntos cardinales. Así que todos son bienvenidos a entrar a el templo a través del atrio sagrado. Esta puerta es figura de Cristo como nuestro Salvador. Cristo, como dice el Evangelio de Juan, es la puerta, él mismo se define como yo soy la puerta. Jesús es el único camino para la salvación. También eso lo encontramos, la autodefinición de Jesús, de yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6. Entonces, ¿cómo podemos comprender todo esto? Vamos a hacerlo desde el Evangelio. Si nos paramos, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, el significado de este color, ¿se acuerdan que habían unos colores particulares en el templo que son el violeta púrpura y el escarlata? El significado en el Evangelio de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios. Y un significado espiritual sería la palabra de Dios y la gloria celestial. Y la revelación, o sea, Cristo se revela en este Evangelio de Juan desde este significado del color, de los colores de la puerta del atrio, es que yo soy el profeta. Jesús es profeta, es lo que nos quiere transmitir
el evangelista Juan. Por su parte, el evangelista Mateo, lo que en realidad quiere decirnos que esa puerta del atrio, con sus colores púrpura, violeta y escarlata, hablan del reinado de Cristo. Cristo es rey. Un significado espiritual puede ser el ministerio de realeza de Cristo. Cristo es el rey de mi vida. ¿Y cómo se le va a autorrevelar a Mateo Jesús como el rey? Cristo, rey del universo. El evangelista Lucas va a querer resaltar a Jesús como el Salvador. Y el significado espiritual sería justificados por la carne de Cristo. Y Jesús, por tanto, es el sumo sacerdote para Lucas. Para Marcos, Jesús es el hombre perfecto, quien hace para nosotros las obras justas, y Jesucristo es el justo. Por tanto, Marcos nos va a revelar esa figura de justicia divina que vino a traernos Jesús. Cuando hablamos del altar de los inciensos, ya estamos en el capítulo 30 del libro del Éxodo, habla de que está hecho de madera de acacia, recubierto por oro, que representa la divinidad de Cristo. Los cuernos son figura del poder de la oración. Las medidas, pues habla de un codo de longitud y de anchura. Habla de la Trinidad, que está atenta a nuestras oraciones. Habla de 2 codos de altura, que indica el compañerismo entre Dios y los hombres. También ese incienciario, ese lugar del incienso, simboliza la oración del fiel, del creyente. Habla de 2 varas, que son figura del Espíritu Santo y de Cristo, quien intercede al orar. También habla de unos anillos de amor, que simbolizan el amor, la autoridad y la misericordia eterna sobre los hombres. Todo esto, ¿para qué? Para decir que Dios ha querido quedarse con nosotros. Dios ha querido habitar en el templo, para que nosotros podamos encontrarnos con Él, relacionarnos, intimar con Él. Pero más allá de todo eso, Dios ha querido intimar con nosotros desde nuestro interior. Y esa morada de Dios está en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso es importante que nosotros hagamos el proceso de purificación, de liberación, para poder aceptar y recibir, acogiendo al Dios que nos habita, al Dios que tanto nos ama. Será entonces hasta el próximo Fe en Clave de Mujer. Ahí te encomiendo que continúes profundizando para poder extraer toda la riqueza que esta palabra de Dios tiene para ti en este día. Quiero despedirme con esta canción de 4x7, del grupo 4x7, que se llama Ante tu trono, porque es así como debemos relacionarnos con Dios, ante su trono, reconociendo que Él tiene el poder para hacer en nosotros y en el mundo maravillas increíbles. Dios te bendiga. Ante tu trono y en tu presencia quiero rendirme en alabanza para adorarte por la eternidad, con la hermosura que rebosa mi corazón. Con tu amor tan hermoso me has llenado de alegría, que hoy soy tan feliz que me rindo ante
que rebosa mi corazón. Con tu amor tan hermoso me has llenado de alegría, que hoy soy tan feliz que me